países. Correcto. Santiago, si te entendí bien, a un mes después de haber empezado las medidas de cuarentena, Sí. abril 2020, las proyecciones de Basanomic eran la economía paraguaya va a tener un crecimiento negativo 2020 de menos 3,5. Sí. 5 meses después de aquel Basanomic de abril, en septiembre, la nueva proyección Basanomic de crecimiento económico es menos 2%. Así mismo, nosotros hoy estamos estimando que la caída podría ser de menos 2%. Mucho más optimista que Mucho más hace 5 optimista, meses atrás. Mucho más optimista y en principio esto se da porque vimos en abril la mayor caída y vimos rápidamente que en mayo ya empezó a haber una recuperación. Ok. Entonces tocamos fondo en abril Sí. y empezamos a recuperarnos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí también nuevamente Paraguay ha hecho bien la tarea en materia de lo que fue el inicio de la cuarentena, ¿verdad? Hubo una adhesión muy importante, hubo mucho control por parte de las fuerzas de seguridad y eso ayudó también que se pueda contener y no haya un contagio masivo. Por supuesto que los números no son para nada alentadores, el número de fallecidos, de contagios, pero en realidad hoy tenemos ya una economía que está prácticamente normalizada, sin tantas restricciones, excepto todavía estos segmentos, estos sectores que son los que están más perjudicados, ¿verdad? Entretenimiento, hotelería, turismo, restaurantes. Correcto. Santiago, teniendo en cuenta que este año vamos a tener un año de contracción, el año que viene los números deberían ser positivos. Sí. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Un crecimiento económico 2021 de aproximadamente cuánto por ciento? Y mira, nosotros no estamos siendo muy optimistas en esto. Hay muchas luces amarillas, ¿verdad? Hoy sabemos que esta situación de sequía se va a prolongar. Es oficial ya que tenemos la mayor bajada del río en la historia del Paraguay. En términos de lluvia, han habido episodios de menor lluvia, pero en términos de navegabilidad y obviamente no es lo mismo analizar las condiciones del río en el 2020 con el volumen del comercio que tiene Paraguay que compararlas con el año 70 y pico, ¿verdad? Donde el comercio del Paraguay era mucho menor. Entonces el impacto va a ser... Que fue la mayor bajada histórica. Que fue la mayor bajada histórica. Entonces las condiciones son diferentes y va a tener un impacto en la economía mucho mayor. Entonces, ya empezó, Santiago, perdón que te interrumpa, la siembra 2020-2021. Sí, o sea, están todos atentos, ¿verdad? O sea, que tienen que preparar el suelo y ante la primer lluvia salen a sembrar. Todavía no tenemos evidencia de que todas las zonas hayan salido a sembrar. Hay algunas que están empezando ya a sembrar, pero hay mucha preocupación, están todos esperando que a finales de octubre se puedan empezar a dar las primeras lluvias importantes. Entonces, para el próximo año no tenemos que ser muy cautos todavía, ¿verdad? Las señales no son alentadoras. Sí va a haber un efecto de una gradual recuperación en base a lo que habíamos visto y mencionado este año, pero el número que nosotros estamos viendo está alrededor del 3,5% de crecimiento para el próximo año, ¿verdad? Entre 3 y 3,5%. Y 3,5%, ¿verdad? En base a la información que tenemos hoy, ¿verdad? Correcto. Entonces, atender este dato, ¿verdad? O sea, la economía paraguaya venía creciendo a un ritmo cercano al 4% en promedio los últimos 15 años, entre el 2003, 2005 hasta el 2020, ¿verdad? En el 2019 el crecimiento fue 0. Okay. Este año la caída puede ser del 2,5%, 3%. El año que viene puede haber una recuperación del 3, 3,5%. Sí. En promedio, estamos hablando de los últimos 3 años, va a ser 0. Y la población sigue creciendo a un ritmo cercano al 2%. Entonces el PIB per cápita ha caído en los últimos 3 años, o va a caer en estos 3 años en un promedio del 2%. Correcto. Entonces la torta económica puede mantenerse igual, pero cada vez hay menos para todos los paraguayos. Y lo que hoy sabemos, que no es solamente un problema de pobreza, nuestro principal problema es la desigualdad. Porque puede haber en el número macroeconómico un estancamiento económico, pero ¿cómo se distribuye otra vez esa torta? Dentro del PIB tenemos sectores de ingresos altos que sabemos que su ingreso sigue creciendo. Entonces quiere decir que no hay un estancamiento para todos. En los sectores más vulnerables hay una caída tremenda en los niveles de ingreso. Correcto. Y eso tenemos que tener cuidado. O sea, que a mí siempre me gusta hablar de estos temas en mi sombrero de ex ministro de Hacienda, pero también de ex candidato, porque los problemas económicos se trasladan a problemas sociales. Correcto. Y los problemas sociales erosionan nuestra democracia, ¿verdad? La democracia tiene que darle solución a esas grandes demandas que nosotros todavía tenemos como una deuda social. Okay.